El pájaro rompe el cascarón es el mundo. Quien quiera nacer, tiene que destruir el mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Varias preguntas han estado retumbando en mi mente desde hace ya un tiempo. Preguntas que me han orillado a estar aquí sentada enfrente de esta cámara para intentar externarles mis respuestas, sin miedo a no coincidir con ustedes, porque eso era lo que me había estado frenando para subir videos con cotidianidad. Y está bien, ¿saben? No coincidir, tener puntos de vista distintos. Y es por eso que hoy decido compartir, sabiendo que lo que voy a decir en este video y en los posteriores es solo mi perspectiva y mi construcción de la realidad. ¿Quién soy? ¿Por qué soy? ¿Y para qué soy? Siento presente esas preguntas en mis recuerdos como alrededor de mis 9 años. Mis padres se divorciaban y yo no lograba comprender qué es lo que estaba aconteciendo. Problemas familiares, compañeros ajenos a mí, pero cercanos a la vez, y el despertar de ciertas inquietudes que me hacían cuestionar mi entorno y las acciones que se reproducían a mi alrededor. Mi padre se accidentó ante mis ojos, derrumbando todos mis sueños consigo. Por un instante eterno de mi vida sentía la muerte, y el Dios inexistente en mi cabeza apareció en el momento de mis plegarias. Solo quería que mi papá estuviera bien. Tragaba amargamente el dolor que sentía intentando ser fuerte, no desmoronarme, pero no tenía fuerzas. La Carol de ese momento cambió y se infundó en ella una obscuridad desconocida, un temor profundo a perderlo todo y quedarme sola. Fue por ello que permití una relación violenta e inseguridades por 5 años de mi vida. Mi temor a la soledad era inconsciente, lo proyectaba mi aferro emocional hacia una relación sin sentido y a las inseguridades que me hacían envolverme en una manta y hacerme chiquita mientras lloraba a mares la pesadez de mi existencia. ¿Por qué la vida me era tan dura? ¿Por qué me daba miedo externar mis emociones? ¿Por qué no era feliz? ¿Por qué no podía abrazar mi existencia con sueños como lo hacía imaginándome corriendo autos cuando era pequeña? ¿Por qué ahora lo único que podía hacer era llorar y permitir actos violentos hacia mi persona? ¿Acaso había una forma de llenar este vacío tan grande en mi interior? ¿O mi miedo sería quien me derrotara? De mis 13 a mis 18, ese era el diálogo constante con la voz interior. Pero conforme me enfrentaba a situaciones de cada vez más vulnerabilidad emocional, me convencí a mí misma de que no solo podía observar mi vida transcurrir perdida en mis tragedias, que podía existir un propósito de sentido que tal vez no conociera aún. La sociología, los movimientos antisistémicos y considerarme dentro de un determinismo social imposible de develar, le dieron propósito a mi existencia los últimos 2 años de prepa y los primeros 2 semestres de la licenciatura. Aún así, había algo genuino en mí misma que se interrogaba si existía algo más allá de lo que solemos percibir regularmente los seres humanos. ¿Podría existir todo aquello místico de lo que las religiones hablaban? Durante toda mi vida había sido acompañada por un espíritu esotérico proveniente de mis antepasados, específicamente de mis abuelos. Tarot, dones, sueños, espíritus, percepción aguda, entidades, intuición, misticismo y ocultismo. Y del otro lado de mis años adolescentes se encontraba un escepticismo arraigado en mi necesidad de explicar mi realidad inmediata, y un recelo hacia esas creencias, pues, ¿cómo es que el mundo social estaba tan corrupto y lleno de asquerosidad si Dios existía? El tiempo del duelo aparente de mi relación terminó. El vacío que me había dejado tanta violencia física, psicológica y emocional me había hundido en la penumbra de mi cama durante unos meses. Me sentía en una trayectoria plana, no había emoción, solo una inexplicable sensación de no estar en el momento, sino encontrarme en algún lugar frío, muy frío dentro de mí, como si estuviera bajo una laguna congelada. Quisiera salir pero no pudiera, y el frío comenzara a helar cada parte de mi ser soñador e idealista hasta aniquilarlo. Entre más enterraba mis emociones, el exterior y los vínculos se volvían distantes, poco a poco. Había estado sintiendo que la vida se esfumaba, y en el tiempo en el cual más incrementaba esa sensación, una persona me sugirió que tal vez había otro camino llegado a mí que podía seguir. El esoterismo y lo religioso me sirvieron como brújula para orientar mi vida hacia una dirección que me motivara a hallar un sentido, obligándome a olvidar todo aquello doloroso que me atormentaba
pero que no tenía el valor para afrontar. Ahora, además de considerarme creyente, existía una interrogante sociológica que intentaba convencer a mi escepticismo de que no estaba cayendo en una creencia ciega. ¿Qué es la religión? ¿Y por qué, a través de los siglos de la era de la humanidad, le ha permitido al individuo dotar de sentido su existencia mortal y pasajera? Esa inquietud ya estaba implantada en mis intereses, pero el semestre me consumía demasiado como para comenzar mi investigación religiosa y poder sumergirme en información tan abrumadora, además de que, muy en mí, estaba la voz diciéndome que yo era una morrita X y que no tenía la capacidad intelectual para hacerlo. Era como contarme un chiste cada vez que me imaginaba escribiendo para una rama de un interés tan escaso como la sociología de la religión, más cuando me observaba como una sombra de las grandes figuras de profesores especialistas en el tema. Demián, una novela corta de Hermann Hesse, en mi primera lectura por esos ratos de mi vida, me estremeció. No hay camino más engorroso para el ser humano que aquel que lo conduce a sí mismo. ¿A qué se refería eso? ¿Podía encontrar respuestas dentro de mí? ¿Acaso el sentido que había estado buscando en el exterior se encontraba en mi forma de percibirlo? Tras el periodo escolar, quedé decepcionada y aturdida de mi resolución del trabajo de la educación en el EZLN, que no era más que otra ideología a la cual yo decidí asumir sin crítica, para evitar salir de esa burbuja que me había mantenido en un lugar a salvo de lo aterrador de mi incertidumbre. Dolía, porque tenía que replantearme todo lo que había construido en mi cabeza, sacarme de la fantasía que era mi zona de confort y abalanzarme nuevamente en lo desconocido de la realidad. Mis inseguridades hicieron que dejara de externar cosas a las personas por miedo a lastimarlas, por la fragilidad que yo portaba en mí misma y que se reflejaba en mis relaciones, lo que pronto ocasionó que me apartara de mi relación y terminara sin una explicación de por medio, solo evasiones y miedo de enfrentar las situaciones como eran. Había estado viendo Naruto mientras todo este proceso acontecía. El anime siempre había simbolizado para mí este lugar ameno y feliz al cual mi mente podía recurrir para refugiarse en un universo totalmente distinto al mío, a narrativas fantásticas, a personajes increíbles. Encendía en mí una llamita de emoción por imaginarme creando una historia ficticia y por la pasión que me generaba identificarme con un personaje, conocer toda su construcción y tener una evolución conjunto con ella o él. Y sonará una tontería, pero la narrativa transcurre en el tiempo como tú. Es como si fuera un universo paralelo encerrado en un manga. Es una historia creada, un conjunto de códigos, al igual que la religión, las perspectivas filosóficas, la familia y todos los sistemas sociales. Naruto evolucionó conmigo al pasar capítulo por capítulo, logrando la determinación de comenzar a andar por mi cuenta, de conciliar a la Carol que necesitaba estar con alguien para sentirse segura, y conocer a la Carol que tiene una nueva intención, conjuntar sus más grandes pasiones, la sociología de la religión, el anime y el manga. Comenzó un periodo de mi vida bastante oscuro. Tercer semestre y un nuevo trabajo por explorar, una nueva realidad. No tenía ni idea del esfuerzo que podría conllevar, pero aún así decidí enfrentarme a ello. Era una nueva etapa de descubrimiento para mí. Quería darle un rostro al sentido de mi existencia. Mi mente ilusa no sabía que entre más te aferras a creer en algo que no está necesariamente en ti, en tus acciones y en lo que proyectas en tu entorno, el camino se puede volver más empedrado de lo que ya era. Y así, la religión, el dogma, la ideología y patologías de otras personas reflejadas en mí misma me quebrantaron en cuestión de meses. Ahora, solo había imágenes de sacerdotes divulgando información que concuerda con sus intereses personales, que predican y profesan una verdad que ni ellos comprenden, como lo fue Pistorius en la vida de Sinclair. Sueños que se quedaban en palabras, vínculos incipientes, acciones que a la fecha quiero despersonalizar y tirarlos en mar abierto para que se hundan en la profundidad del vacío de lo inexistente, y un anhelo desesperado por encontrar una respuesta que me explicara por qué pasaba todo aquello. Se acercaba el cumpleaños de una de las amigas que consideraba más cercana. En Fede siempre había existido algo que realmente me intrigaba,
Hoy en día puedo asociarla con Demián y con todo lo que el personaje repercute en la vida de Sinclair. Calidez y a la vez frío. Respuestas, pero decenas de dudas. Admiración, amor y recelo por hacerme cuestionar tantas cosas que creía que ya estaban claras. Me condujo a tener los sueños que tenía Sinclair con Frau Eva, una figura masculina y también femenina que me abrazaba pero se apartaba. Ambas nos reflejábamos de maneras incomprensibles para mí en ese momento. Pude verme como el pájaro que rompía poco a poco el mundo para volar hacia Abraxas, un dios que está conformado por el bien y por el mal, que no haya distinción alguna, trasciende a Dios y al diablo, uniendo a todos los opuestos en una sola entidad. Pero para trascender a la entidad, tenía que vencer todas mis supersticiones y sugestiones infundadas a lo largo de mi vida, y perseguir a Frau Eva, quien era mi propia formulación de sentido. Fue así, como pasado un poco el tiempo de la cuarentena, comencé a confrontar fuertemente mis creencias arraigadas, cuestionarlas, criticarlas, afirmarlas, para decidir compartir un poquito de mi verdad y de mi constante búsqueda, porque nunca terminas de buscar, de encontrar y de aprender nuevas cosas. Y ustedes me dirán, ¿por qué compartirlo? ¿Qué ganas con ello? Y la respuesta es porque en esta vida todos tenemos a nuestra propia Frau Eva, nuestra propia versión de Dios y de sentido. Puede ser Yahvé, Krishna, Lucifer, Marx, la luna y las estrellas, Bourdieu, Nietzsche, los griegos, Hegel, dinero, familia, bla bla, innumerables cosas que nos llevan a actuar de una o de otra manera y que se proyecta en el ámbito de nuestro desarrollo como sociedad. Me parece importante compartir un poco de mí con ustedes, porque siempre he tenido un ímpetu genuino de esperanza, de que por medio de difusión y constante lucha se puede generar un microcambio que signifique simbólicamente para la sociedad. Porque en esta era digital que cada vez se vuelve más y más surreal, las redes sociales son un medio de difusión para alcanzar los medios vulnerables. Y si en mí, como individuo que se encuentra en un sector privilegiado de la población, está compartir una investigación que me tomará años de mi vida, entonces lo haré porque es importante para mí y porque lo haré con la mayor determinación y entrega posible, como un símbolo de lucha, de resistencia, de quebrantamiento de las instituciones que nos rezagan, porque el conocimiento, claro que es para todos, solo nos han hecho creer lo contrario. Y claro que sé que esta plataforma también excluye, pero al menos confío en que tengo un campo de acción muchísimo más amplio, puedo llegar a muchísimas más personas y pues eso me motiva aún más. En principio, el eje del canal está basado en un análisis de las diferentes narrativas de anime que conozco hasta el momento. En principio va a ser la de Naruto, a partir de los diferentes códigos religiosos que tiene, por medio de un análisis sociológico-cultural. Y conforme vaya avanzando la investigación, me encantaría de sobremanera poder llegar a la resolución de cómo es que estos discursos impactan en las personas que ven anime, desde la posguerra hasta nuestros días, desde Oriente hasta aquí Occidente. Y pues, ya sé, es demasiado ambicioso, pero eso no me importa, porque es algo que me apasiona. No tengo limitaciones impuestas por absolutamente nadie y toda una vida para investigar, o al menos el tiempo que tengo ahora. Los invito a unirse, a suscribirse al canal de Frau Eva, a seguir el contenido, a compartir el video con todos sus amigos y a que tengan en cuenta que no solo va a ser un análisis de Naruto y de código de anime, sino que también voy a externar mis gustos, mi forma de pensar, recomendaciones y bla bla, muchas cosas más, como invitar a colegas a participar también. Entonces, pues espero que les haya gustado este video. Quiero que este proyecto no sea solo significativo para mí, sino también significativo para ustedes. Así que, pues aquí está la invitación de Wasabi. Y pues nada, dejen sus comentarios y
les dejo las redes sociales en la parte de abajo y en la ¿Cuáles son? descripción. ¿Cuáles son? Ok, las redes sociales son Frahueva, con W y guión bajo. Ese es el Instagram. Y mis redes sociales personales son CyberWasabi. Y por favor, sigan a Fede, que es quien está atrás de la cámara y quien acaba de gritar, en su cuenta de fotografía, que es FMB Photography. Es una gran artista y quien está haciendo posible este proyecto. Entonces, pues ya. Besos y abrazos. Chao.